Entonces, para completar el tema en el que estábamos de física. ¿Quién me dice qué es lo que se les quedó del tema de física? ¿Qué es el reposo? El reposo es una cosa o algo, o sea, una cosa o persona que queda en un solo lugar, licenciada. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que alguien está en movimiento? ¿Qué característica tiene cuando alguien está en movimiento? Cuando uno se mueve, ¿Y qué o tenemos? sea, uno está, eh, digamos que, ¿cómo? ¿Mande? Si el bus se mueve, nosotros estamos en movimiento también. Pero cuando uno está en movimiento tenemos una característica llamada que hay una velocidad, ¿cierto? Y esta velocidad puede ser una velocidad constante o también puede haber una aceleración en la velocidad. Y sabemos que nos estamos moviendo, ¿sí? Y ahora, ¿qué era un sistema de referencia? ¿Cuál era el sistema de referencia? El lugar que tomamos como referencia, ¿no es cierto? Mi casa, la casa del novio, la casa de la novia, todo depende del sistema de referencia, ¿sí? Como por ejemplo, si alguien vive en Quitumbe, ¿no es cierto? Y quiere encontrarse con el novio, novia, esposo, esposa, quieren encontrarse en el cine y dice, vamos al cine del CCI. No sé si habrá cine ahí, creo que no. Dicen, vamos al cine del CCI. El uno vive en Quitumbe, pero el otro vive, digamos, en el Recreo, ¿sí? Entonces, Quitumbe Pide está una muy referencia. al sur de Quito y el Recreo está un poquito al sur de Quito. Y el cine en el CCI estaría al norte de Quito. Entonces, según el lugar de referencia, ¿para quién está más lejos el cine? Equitumbe, dicen. El de Quitumbe. ¿Y qué diría? Está muy lejos. El otro dice, no, si está cerquita. Pero porque el sistema de referencia cambia, ¿sí? Si uno va a decir, no, si está bien lejos, a mí me toma 1 hora y media llegar. El otro dice, solo media hora te demoras. Pero es por el sistema de referencia, Referencia. ¿sí? También hay diferentes referencias, dicen, porque hay personas que están haciendo en un banco, digamos, en un banco, están haciendo cola y llega, digamos, una señora de la tercera edad y yo soy joven, yo tengo que darle la referencia a la señora. Eso también es una referencia. No. Aquí, Ah, ok. eh, sistema de referencia hace a que, o sea, ¿cómo te explico? La referencia es la perspectiva o el lugar que tú tomas como principio, como inicio para algo, ¿sí? Entonces, por eso, si ponemos un lugar como sistema de referencia, decimos, esta es la referencia para que llegues a ese lugar y ese lugar es cerca o lejos para otra persona, ¿sí? Entonces, cuando ponemos la referencia, nosotros nos estamos refiriendo a un lugar en el espacio, ¿de acuerdo? Sí, listen. Es que me confundí con preferencia y referencia. No ha sido la misma. Ya, no te preocupes. Entonces,
Igual como tenemos un sistema de referencia, tenemos lo que se llama, lo que acabamos de, justo al final era la velocidad relativa, ¿no es cierto? O la relatividad de Einstein. Por ejemplo, en el caso que tú diste de que tú estás haciendo la cola en el banco, ¿no es cierto? Y viene una señora de la tercera edad y va al banco. Entonces, para ti ir al banco es perder toda la mañana, ¿no es cierto? Porque tienes que hacer cola, tienes que esperar, se te va el tiempo. En cambio, para la señora de la tercera edad, llega y le atiende, ¿no es cierto? Esto viene a ser relativo si eres un joven o si eres de la tercera edad. Entonces es relativo para uno o para el otro, ¿cierto? Como también les ponía el ejemplo de cuando algo es relativo. Cuando uno está divirtiéndose, dicen vamos al fútbol, de una van al fútbol, están en el fútbol 2 horas y de repente se les fue el tiempo, dicen ya pasaría 2 horas. Ya han pasado las 2 horas y no se dieron cuenta. Pero cuando están en clases, ¿no es cierto? Se aburren en la clase es de 2 horas y dicen, ay, parece que se me va la vida. El tiempo está pasando muy lento. Eso es relativo, ¿sí? Ahora en la teoría de la relatividad de Einstein dice que todo depende desde la perspectiva o desde el lugar de referencia al que se esté tomando en cuenta. Entonces, por ejemplo, cae un rayo en el centro histórico, ¿cierto? Cae un rayo bien grande en el centro histórico. Una persona que vive en el centro histórico va a decir que el rayo cayó muy rápido y que sonó muy fuerte, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si está una persona que vive más para el sur, como por el Recreo, digamos? Para esa persona cayó un rayo, no lo vio muy fuerte y además de eso, un ejemplo más fácil ahora que ha estado esto de los temblores hace un poco, ¿no es cierto? Hay un temblor en Guayaquil, justo en el Golfo de Guayaquil hay un temblor, ¿cierto? La persona que está en Durán siente el temblor a los segundos de que inició el temblor, pero una persona que está en Quito siente el temblor, podría decirse hasta un minuto después de que ocurrió el temblor. Eso es debido a que están en diferentes lugares de referencia. ¿Sí? Igual, para la persona que está en Guayaquil, el temblor fue bastante fuerte y para la persona que está en Quito, el temblor fue menos fuerte. ¿Sí? Entonces, todo depende desde el punto de donde lo vean. Todo depende desde el sistema de referencia. Estamos claros con el tema del sistema de referencia. Ya, asumiré que sí estamos claros con ese tema. Entonces, vamos, vamos a ver. Aquí hay un ejemplo. ¿Se ve el gráfico? Sí, listo. ¿Qué nos dice el gráfico? A ver, tomémonos un tiempo para leer qué nos dicen y pregunten qué nos entendió.
¿Ya? Entonces aquí habla sobre el principio de la relatividad de Galileo, donde el principio de la relatividad nos habla sobre el sistema de referencia. O sea, todo cambia dependiendo del punto de vista. ¿Sí? Entonces, aquí hay un dibujito, ¿no es cierto? Aquí está Paco viendo un barco. Para Paco, que está viendo el barco se está moviendo, ¿no es cierto? Sobre las olas del mar. Mientras que para Luis, que está dentro del barco, ¿no es cierto? Luis no siente que el barco se esté moviendo hacia adelante ni hacia atrás. Hay un movimiento hacia los lados, así, siente el movimiento de las olas, pero para Luis no es que el barco esté avanzando o esté retrocediendo, ¿sí? Inclusive, para las mariposas que están volando dentro del barco, no pasa nada. Se están moviendo en referencia al barco. Mientras Luis dice, estamos en reposo aquí, sin movernos, en referencia al barco, mientras que para Paco, todo el barco, con Luis y las mariposas dentro, se están moviendo. ¿Se entiende? ¿Sí le entienden? No le entiende. Vamos a hacer un dibujito. Esta persona de aquí se está moviendo, ¿sí? Se está moviendo hacia su derecha. Mientras que hay una persona que está sentada en un banco. Entonces esta persona está en reposo. ¿Sí? En un tiempo cero, ¿sí? Es como que les tomamos una foto y los dos están en la misma línea. Está sentado en reposo, pero él va a empezar a avanzar. En un tiempo, 2 segundos, digamos. Han pasado 2 segundos y la persona estaba en reposo, se ha movido una distancia X. Mientras, perdón, la persona que está en movimiento se movió una distancia X. Mientras que la persona que está en reposo sigue en el mismo lugar. No se ha movido nada, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando tenemos T igual a 3 segundos, ¿cierto? La persona que se está moviendo se ha movido toda esta distancia. Vamos, X2. Y en ese mismo T, 3 segundos, cae un rayo. ¿Sí? Entonces,
Para la persona que se está moviendo hacia el rayo, ¿no es cierto? La distancia es una y el tiempo que le tomó al rayo caer es un tiempo, mientras que para la persona que está en reposo, el rayo cae a una distancia y el tiempo que le toma al rayo en caer es otro. Como que la persona que está cerca dice, en un segundo cayó el rayo. Se demoró un segundo en caer el rayo. Mientras que para la persona que está en reposo puede decir, se demoró 3 segundos en caer el rayo. ¿Sí? Entonces, ya pueden continuar. O sea, la siguiente clase les pueden continuar todavía dando sobre el tema. Como les había dicho, es un tema bastante complicadito. Pero lo importante es que se entiendan los conceptos. ¿Qué es reposo? ¿Qué es velocidad? ¿Sí? ¿Qué es un sistema de referencia? ¿Y qué es lo relativo? Hay que entender a qué hace referencia cuando se dice que algo es relativo. ¿Sí? Todo es relativo, de acuerdo. Si uno está en reposo, si uno se está moviendo, si uno está mirando hacia un lado o si está mirando hacia el otro lado, todo va a ser relativo. Por ejemplo, si hay una persona que está aquí y le cae un rayo de un lado y un rayo del otro lado y la distancia entre una persona con un rayo A y un rayo B es la misma distancia, entonces el tiempo que va a tener el rayo A y el rayo B va a ser el mismo. Y como es un rayo, va a tener la velocidad de la luz. ¿Qué valor tiene la velocidad de la luz? Entonces la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. ¿Qué significa? Que es como 30.000 millones de metros que recorre la luz en un segundo. Pasa un segundo y la luz ya recorrió millones de metros. ¿Sí? ¿Se entiende cuán grande es la velocidad de la luz? Entonces un rayo, cuando cae o lo que recorre la velocidad de la luz en segundos. Entonces, si pasa 2 segundos, recorre el doble de la velocidad, recorre el doble de la distancia. Si pasan 3, de igual manera.
Sí. Ahora, ¿qué pasa si hay una persona? El rayo A, el rayo B. Pero ahora, la distancia al que está la persona del rayo A y el rayo B no está en la mitad, sino está más apegado al rayo A pesar de que la velocidad del rayo es la misma en los dos casos. ¿Qué va a pasar? Que la percepción de la persona, ¿sí? Va a tener una percepción donde el rayo A va a caer primero y el rayo B va a caer segundo. ¿Sí? Porque está un poco más movido hacia el rayo A. Pero si para la otra persona que estaba en la mitad, el rayo A y el rayo B caen a la misma, al mismo tiempo. ¿Sí? Porque tienen la misma velocidad. Por tanto, van a caer al mismo tiempo. Pero esto cambia de acuerdo a la referencia. Si está justo en la mitad, caen al mismo tiempo. Pero si está un poquito más hacia el uno o hacia el otro, ya ve que el rayo al que está más cerca cae primero y el segundo rayo cae después. Porque el tiempo que se demora en llegar la luz a los ojos de la persona es menor en el caso de A y B es mayor porque existe una mayor distancia. Entonces todo depende del sistema de referencia. Pero después nos damos cuenta que si el sistema de referencia está ubicado en el medio exactamente, caen al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Me despido. Ya pueden ir a descansar por un momento. ¿Tienen alguna pregunta? No, Liz. Ya. Un gusto y me despido. Que les vaya bien. Sigan aprendiendo. Hasta aquí nomás, Lisa. Hasta luego. Hasta luego.